y los resultados que han tenido a través de las distintas encuestas. Primero tenemos comunicación telefónica con Hernán Brienza, que está del otro lado, que ha tenido la deferencia de atenderlos en el último programa antes de las elecciones. Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Sabemos que está con una cuestión familiar, así que muchas gracias por hablar con nosotros un ratito. No, por favor. Hernán, bueno, nada, básicamente hablar de la cuestión política. Queríamos hablar un poco también de la realidad, pero bueno, estamos a muy pocos días de las elecciones y quería ver cómo ves vos este panorama, los números que se tiran, las elecciones y qué significaría esta especie de voto castigo que se da en algunos medios términos con Cristina Fernández largamente para muchas encuestadoras ganando en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el mensaje de todo eso, no? Bueno, a ver, yo creo que así como en el 2013 hubo un voto castigo medio término al gobierno del kirchnerismo, creo que también se produce ese voto castigo en el 2017 cuando la gente se sintió defraudada por el cambio que Macri prometió y finalmente no se cumplió. Uno podría decir que en realidad un cambio que Macri prometió y que hizo todo lo contrario, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es ahí donde se produce el voto castigo, que habría que desagregarlo en términos de opinión, ¿no? No es lo mismo el voto castigo en los sectores más bajos de la escala económica a los medios, ¿no? Los medios me parece que tienen que ver un enojo más personal con Macri, mientras que los sectores bajos está relacionado con una relación directa con su vivencia personal, ¿no? Claro. Y su relación con el peronismo, que habían abandonado momentáneamente en el 2015. Che, y esto es importante, Hernán, esta cuestión del voto castigo, ¿es significativo? Porque estamos ante un gobierno que pareciera no significar demasiado, más allá de, a ver, el Congreso tiene una importancia de una relevancia mayor en todas las democracias, eso está claro, pero un gobierno que por lo menos en la ciudad durante 10, 12 años ha gobernado por decreto, ¿es significativo que pierdan estas elecciones o va a seguir todo lo mismo? Porque se habla de un ajuste después de las elecciones. ¿Puede frenarse ese ajuste o puede ser menor a si ganan las elecciones? Porque cada vez que ha ganado las elecciones en Buenos Aires Mauricio Macri, después automáticamente al otro lunes se aumentaba un 400% de la BL, por ejemplo. Sí, es significativo en cuanto al clima social, pero con la cobertura que tiene el gobierno, los medios de comunicación y con un sector muy duro de un 25% de la sociedad que apoya al macrismo y que aumentan en el capital federal y en los sectores más privilegiados de la provincia de Buenos Aires, eso hace que tenga cierto blindaje. Lo que pasa es que al cambiar el clima político, el humor social tiene menos, hay menos margen de maniobra para enfrentar una escalada de oposición, ¿no? Que creo que es lo que va a ocurrir, porque yo creo que la oposición está un poco dispersa porque hasta ahora el macrismo había ganado en el 2015 y llevaba adelante ese empuje de victoria, pero cuando se produce la derrota del gobierno, si es que se produce y en qué términos se produce, hay que ver qué pasa en Córdoba, hay que ver qué pasa en Santa Fe también. Claro. Si se produce una merma en líneas generales del gobierno, la oposición se reestructura y ya se piensa en la posibilidad de un postmacrismo. Eso hace que el gobierno tenga que lidiar con varios frentes al mismo tiempo, no solamente el electoral, sino también el armado político. A eso se le suma la inestabilidad, que la inestabilidad política genera inestabilidad económica. Sí. Yo creo que el gobierno se la ve complicada, no tiene unos meses fáciles. Claro.
Sí, aparte la economía no repunta, los tarifazos siguen y eso se le hace mucho más complejo a las horas de elecciones, aunque pareciera que no le importa demasiado, miran para otro lado. En cuanto a Cristina Fernández, ¿vos te parece que ganar esta elección puede ser un punto de inflexión en cuanto a la campaña, en cuanto a lo que se discuta dentro de 2 años? ¿Puede ser un trampolín para 2 años o todavía falta mucho y hay que esperar cómo se vaya desarrollando dentro del Congreso y estas cuestiones? En este operativo Volver, pareciera que de parte de Unidad Ciudadana. Yo siempre creo que primero hay que ver qué tiene ganas de hacer Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Claro. Creo que esa es la primera variable a tener en cuenta. Y después, yo creo que si Cristina no hubiera jugado en el 2000 ahora, en el 2017, uno podría pensar que no era, no se podía prever una candidatura del 2019. Hoy, si ella gana en la provincia de Buenos Aires, está obviamente en la conversación directa como primero entre pares, ¿no? En ese sentido, Cristina tiene un liderazgo muy fuerte en un gran porcentaje de la población, que quizás no le alcanza para una segunda vuelta, pero sí que le alcanza para ser una primera minoría, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, ese capital no puede dilapidarse. Igual yo creo que quiero decir algo más respecto al gobierno. A mí me parece que lo más preocupante que tiene el gobierno en este momento, que está ciego y está muy encerrado en sí mismo, ¿no? Yo creo que esa lógica de encierro es la que lo hace muy peligroso en términos de acción política, ¿no? Un gobierno enceguecido es capaz de hacer cualquier tipo de estupidez. Sí. Y las respuestas que da el gobierno son en cada uno de los hechos en los cuales se los demanda, la sociedad se los demanda, la respuesta es peor, ¿no? Pareciera lo que ocurrió con el muchacho desaparecido en el sur, que trae al lenguaje de los argentinos lo peor de la década de 70, ¿no? La guerrilla, la lógica de la guerrilla mapuche de los periodistas cómplices del macrismo como la Nata o la frase de Burti diciendo no hay prueba de que haya sido la gendarmería. Creo que ponen palabras en el tablero comunicacional que hacía mucho tiempo que estaban borradas, ¿no? ¿Qué tal, Hernán? Buenas noches, Juan Manuel Rosentabla. ¿Cómo te va? También te quería hacer una pregunta justo de este tema que traes a colación, sobre la indiferencia y la actitud no solo de parte del gobierno, que bueno, ahí es alarmante, sino también de la sociedad, también de los anticuerpos que generamos como sociedad. Tuvimos 30.000 desaparecidos, torturados, gente que todavía no pudo recuperar los restos de su familia. Y en este sentido, que el gobierno tarde 5 días, que la ministra Burley tarde 5 días en salir a aclarar, que el Poder Judicial tarde 80 horas, que tarde el tema más de 5 días en instalarse masivamente en la gente, da un poco de miedo, era un poco alarmante. Sí, a ver, yo creo que hay un gran sector de votantes del macrismo, no digo todos, pero hay un gran sector de votantes del macrismo que son los que pusieron en sus autos "los argentinos somos derechos y humanos" en pleno gobierno de terrorismo Estado en la dictadura militar, con lo cual de ese sector mucho no se puede esperar. Ese sector es el que de alguna manera apoya el núcleo duro de apoyo al macrismo, ¿no? Y el macrismo está muy blindado por las empresas comunicacionales. Entonces es lógico que no pueda imponerse un tema cuando las empresas periodísticas o las empresas de comunicación están haciendo lo posible para taparlo. Por primera vez en mucho tiempo los argentinos podemos ver cara a cara al verdadero poder en la Argentina, ¿no? Que es esa entente entre el Poder Judicial, los medios de comunicación y los empresarios más ricos de la Argentina, los de la patria contratista que nacieron al calor de la dictadura militar, entre otras cosas. Entonces lo que estamos viendo es cómo ese poder se articula bajo un sistema democrático, pero con las mismas intencionalidades que en otros años. Entonces
las formas que tienen de accionar son las mismas. Es Costec y Santillán, ¿no? La que sí causó 2 muertes, ¿no? Y Clarín tratando de no sacar las fotos del crimen de Costec y Santillán, ¿no? Esa misma entente es la que hoy gobierna, ¿no? Con una característica particular, que es que el del arruismo todavía estaba mediado y mediatizado por la política, ¿no? El macrismo es directamente los nuevos ricos de la Argentina. Hernán, sos una persona que se maneja muy bien con el tema de los medios, que los conocés, que tenés una mirada clara para los medios de comunicación. ¿Cuánto, ya no cuánto le tiene que agradecer este gobierno para ser gobierno, cuánto han incidido los medios, sino para mantenerse? Hoy me parece que vos hablabas del humor social. Pareciera que si no fuera por los medios de comunicación, o que si en algún momento los medios de comunicación dejan de tener concesiones de este gobierno y se ponen a criticarlo, no te digo fuertemente, sino lo justo, este gobierno podría tambalear. ¿Cuánto te parece que depende la estabilidad del gobierno de los grandes medios de comunicación? Yo creo que hoy las empresas de comunicación harían un 30% de periodismo, sí. No digo mucho más que eso, un 30% de periodismo, el gobierno sufriría una derrota electoral mucho más importante. Uh-huh. No sé si se sostendría o no, porque eso tiene que ver con lo que quiere que se produzcan rupturas institucionales. Entonces lo que se intenta hacer es siempre sostener a los gobiernos, pero sí no podrían tener la fortaleza para llevar adelante un plan económico de ajuste como el que están llevando, ¿no? Uh-huh. Bien, bueno, Hernán, te agradezco. Yo te quería preguntar, porque estuve en la ciudad, estuve en Buenos Aires y vi que lanzaste un curso, ¿verdad? Sí. Bien, ¿nos querés comentar de qué se trata? ¿Nacionalismo? Sí, es la tercera experiencia. Lo empecé el segundo cuatrimestre del año pasado y lo repetimos el primero y el segundo cuatrimestre. Bien. Es historia del pensamiento nacional argentino, o de historia de las ideas nacionales o del pensamiento nacionalista. Uh-huh. Va desde 1810 al 2010, son 200 años, y bueno, analizamos las obras de Belgrano, de Moreno, que son los pre-nacionales, ¿no? Claro. De Dorrego, Alberdi, Sarmiento, y después ya nos metemos con los nacionalistas del siglo XX, ya sea Lugones, Calves, Rojas, y finalmente con esa tríada del pensamiento nacional que son Hernández Herrey, Jaureche y Scalabrini Ortino. Sí. Vi también ahí en el flyer que ponías a Domingo Faustino Sarmiento. ¿Está bueno esto tiene que ver con un contraste con la idea del nacionalismo, o es parte de ese desarrollo? No, lo que pasa es que el pensamiento nacional no se puede desvincular de la lógica de la barbarie en la cual Sarmiento lo arrinconó. Entonces no se entiende muchas de las ideas nacionales si no se lee el Facundo, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, Hernán, porque generalmente los pensadores nacionales han hecho sus trabajos en respuesta constante a Sarmiento. Bien, muchísima suerte con eso. Seguramente auguramos que será un éxito, así que felicitaciones por ese laburo, Hernán. Bueno, muchas gracias por el llamado. No, por favor, gracias por atendernos. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, así pasaba Hernán Brienza, siempre hablando de la coyuntura, de la cuestión política, de los medios de comunicación. Es un placer realmente tener una voz autorizada como la de él. Agradecemos a la producción.